Ahora, ¿cuáles son las reacciones de identificación que presentan los alcoholes? Bueno, cabe decir de que la acidez de los alcoholes se puede establecer cualitativamente observando la estabilidad del ion alcohóxido correspondiente. ¿Qué quiere decir? La base conjugada del alcohol y la estabilidad que éste tenga. Si yo tengo un alcohol primario, bueno, aquí tenemos su correspondiente base conjugada, que lo puedo hacer prácticamente utilizando sodio metálico. Obtengo el alcóxido, ¿verdad? Un alcóxido del metanol. Puedo tener el primario, el secundario y el terciario. Pero ¿qué es lo que sucede? El terciario es menos estable, es menos ácido. Entonces, en la medida que un alcohol sea o metanol o primario, va a ser mucho más fácil la ruptura del enlace oxígeno hidrógeno para poder formar la base conjugada. Entonces, en ese sentido, la acidez aumenta, es más fácil desprender esos hidrógenos. Entonces, dicho esto, que los alcoholes, metanol es mayor que primario, mayor que secundario, mayor que terciario, ¿verdad? Así va el orden de acidez creciente de los alcoholes. Es por ello que una reacción de un alcohol primario con el sodio metálico, ¿verdad? Hay una ruptura de este enlace para producir hidrógeno gaseoso. La evidencia de la reacción es el burbujeo que presenta en el momento de hacerlo y el alcóxido de sodio correspondiente. Ahora, este alcóxido de sodio, si yo tuviera una cadena alifática, ¿verdad? Por acá, pues perfectamente puedo yo hacerlo reaccionar en reacciones de sustitución nucleofílica que pueden tener diferentes compuestos. Lo puedo hacer reaccionar con haluro de alquilo, ¿verdad? También con cloruro de benzensulfonilo. Este es un buen nucleófilo que puedo hacerlo reaccionar por otro lado, pero lo que nos interesa es cómo un alcohol primario es convertido al alcóxido y a hidrógeno molecular, y cuya evidencia de la reacción es el burbujeo de hidrógeno gaseoso. Ojo que también ese hidrógeno es bastante inflamable, no debe de estar cerca de una llama. Otra prueba bastante característica que nosotros tenemos en el libro de la sección es la prueba del nitrato sérico en la página 77. Ustedes pueden revisar que hay una prueba para alcoholes donde se utiliza el nitrato sérico de amonio. Por eso se llama la prueba del nitrato sérico, que consiste en el reactivo nitrato sérico de amonio, que es color amarillo, junto con el alcohol. Al reaccionar con el alcohol, el OH del alcohol, si ustedes se dan cuenta, lo que hace es perder un grupo nitro y se adiciona el oxígeno, ¿sí? Una reacción que va del oxígeno para poder formar un complejo coloreado con el cerio, ¿verdad? El oxígeno con el cerio da este complejo coloreado que de amarillo nos pasa a rojo, teniendo en cuenta que se da como el producto secundario, el ácido nítrico. Ahora, otra prueba de alcoholes, una vez nosotros ya hayamos hecho prueba con quiero decir más adelante, sí, pruebas de oxidación,
pruebas de sodio metálico con dicromato de potasio. Tenemos la prueba confirmativa de que es un alcohol, y lo hacemos con el reactivo de la prueba de Lucas. Son reacciones confirmativas con moléculas, ¿verdad?, que tiene la limitante de tener pesos moleculares pequeños. Pero, ¿en qué consiste la prueba de Lucas? Se forma con el reactivo de Lucas, que es cloruro de zinc en ácido clorhídrico concentrado. Esto se hace reaccionar con el alcohol terciario, ¿verdad?, para formar un haluro de alquilo. Esta reacción va por la vía de una eliminación tipo 1, ¿verdad? Y a continuación, una sustitución tipo 1 del OH por el cloro. Aquí tenemos el alcohol bencílico, que es el más reactivo por el fenómeno de resonancia del reactivo de Lucas. El alcohol bencílico es más reactivo y de inmediata reacción, al igual que el alcohol alílico y el alcohol terciario. En cambio, un alcohol secundario tarda más, entre 3 y 5 minutos. Y el alcohol primario prácticamente no reacciona. El tiempo es bastante indefinido. Nosotros podemos ver en cómo es la turbidez que se produce en el seno de la reacción, que es una turbidez blanca, característica de la prueba de Lucas. Entonces, en el laboratorio es bastante frecuente hacer esta reacción. El gran cuidado que debemos de tener es de no mezclar el tubo, porque si no, no vamos a poder apreciar verdaderamente la reacción, si da o no da, porque la turbidez es bastante sensible. Y siempre acordémonos que el alcohol bencílico, alílico y terciario es mayor que el alcohol secundario y el alcohol primario. Los alcoholes también se pueden oxidar. ¿De qué manera? Vamos a estudiar la reacción del permanganato de potasio en el comportamiento para cada uno de los alcoholes. El alcohol primario con permanganato de potasio, pues inmediatamente se forma el aldehído y posteriormente el ácido carboxílico correspondiente y el precipitado café típico del dióxido de manganeso. Ahora, como recordarán, siempre va cambiando el estado de oxidación del manganeso hasta llegar a un tono amarillo que se va haciendo café, ¿verdad? Que de morado pasa a celeste, verde, a amarillo, ¿verdad? Que pasa de la valencia más 7 a más 6, más 4, y así se va reduciendo. Por eso es que nosotros vemos varios colores cuando hacemos la reacción. Un alcohol secundario con permanganato de potasio se oxida a una acetona y da un precipitado color café. Un alcohol terciario con permanganato de potasio pues no reacciona. Y no va a reaccionar porque no hay ningún hidrógeno adyacente con el cual poder empezar la reacción. Ahora, también, ¿de qué va a depender la reacción del permanganato de potasio? De varios factores. Número 1, la temperatura, ¿verdad? Y segundo, el medio. Cuando hablo del medio, puede ser un medio ácido o un medio ácido, ¿verdad? En medio básico y a alta temperatura, la reacción va muchísimo más rápida. Es así como una oxidación drástica con permanganato en medio básico y temperatura va mucho más rápido. Ahora, otra prueba característica de alcoholes y que se hace también al iniciar
un estudio de alcoholes es la de trióxido de cromo u oxidación de Jones, que se realiza con el anhídrido crómico. ¿De qué manera? Un alcohol primario, ¿sí?, se hace reaccionar con el dicromato, ya sea de sodio o de potasio, en medio de ácido sulfúrico. Esta reacción del anhídrido crómico la dan los alcoholes primarios y los alcoholes secundarios. Miren ustedes, alcohol primario o secundario siempre usando dicromato de potasio o de sodio en ácido sulfúrico. Los alcoholes primarios se oxidan hasta el ácido carboxílico correspondiente, dando un color verde azulado, que es el cambio de oxidación del cromo más 6 a cromo más 3, que da un color verde azulado, ¿verdad? Tenemos igual de la misma manera un alcohol secundario no se oxida a ácido carboxílico, sino que se oxida a la cetona. Y el alcohol terciario, bueno, los alcoholes terciarios ya habíamos dicho que no reaccionaban. Muy bien. Miren el anhídrido crómico, cómo son las coloraciones que tienen el anhídrido crómico. Se hace con el dicromato de sodio o de potasio, que es una solución naranja. Aquí tenemos una reacción pues negativa, ¿verdad?, del trióxido de cromo u oxidante de Jones, donde el reactivo mantiene el mismo color. No así el alcohol isopropílico, que es una molécula que es una molécula de, permítanme, aquí es un OH, ¿sí? No puedo borrar, por eso es que vamos a hacer esto así, un alcohol isopropílico. Nos da un verde azulado, ¿verdad? En cambio un alcohol terbutílico, ¿verdad?, es un alcohol terciario que da prueba negativa, y el metanol, que en definitiva da una reacción bastante clara, ¿verdad?, que este se nos oxida al ácido carboxílico correspondiente, que es el ácido fórmico. El alcohol secundario se nos oxida a la acetona, y el alcohol terbutílico que no reacciona. Esta es la oxidación de Jones, que perfectamente la pueden hacer en el laboratorio. Ahora tenemos la prueba de yodoformo, que esta en lo que consiste es una prueba que es para metilcetonas, o para alcoholes que tienen la característica de ser secundarios, tienen un OH, un CH3 y un hidrógeno, ¿verdad? También tenemos las excepciones que dan prueba positiva a esta reacción, el etanol y el etanol y el metanol. Entonces, pero si tenemos alcoholes secundarios, miren, alcoholes de esta fórmula, pues va a dar positivo. Si tenemos una metilcetona, también va a dar positivo. Pero ¿por qué un alcohol secundario y las metilcetonas dan prueba positiva con yodoformo? ¿En qué consiste el yodoformo? Pues una solución de hipoyodito de sodio en medio alcalino. En eso consiste. ¿Cuál es la primera paso de la reacción? Es una oxidación del alcohol secundario a una metilcetona, ¿sí? Por eso el alcohol secundario debe de tener un CH3 y un hidrógeno para poderse oxidar. Esa es la característica indispensable. Ahora, en el caso de un alcohol secundario, lo que nos va a dar como resultado es un ácido carboxílico y la pérdida de
el grupo metilo que está adyacente al alcohol o a la acetona, ¿verdad? Dependiendo, produciendo pues yodoformo. Este es el producto de la reacción. La evidencia de la reacción, en este caso, es un precipitado amarillo típico que tiene un olor bastante peculiar. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo un metilalcohol, ¿verdad?, que tiene un hidrógeno disponible para poderse oxidar, se hace reaccionar con el hipoyodito, da el ácido carboxílico correspondiente sin con un átomo de carbono menos. La evidencia de la reacción es un precipitado amarillo pálido, como vamos a ver a continuación. Miren cómo es la prueba del yodoformo. Entonces, el metilalcohol secundario que se transformó en una metilcetona con el hipoyodito inicialmente, estos hidrógenos son bastante ácidos, los cuales permiten reaccionar con el halógeno para formar un compuesto tribromado, ¿verdad?, que posteriormente sigue reaccionando. Primero se dio la oxidación, luego viene la halogenación y a continuación se da la descarboxilación, ¿verdad? De la sal se produce la sal sódica y el yodoformo. Muy bien. Entonces, derivados de los alcoholes, pues el más importante, que es el cloruro de 3,5-dinitrobenzoilo. Ahora, ¿qué tipo de reacción es? ¿Qué tipo de reacción es? Son reacciones de sustituciones nucleofílicas. Ese es el resultado neto, una sustitución nucleofílica. Pero realmente lo que hace primero es una adición del grupo H, ¿sí? Sube el par de electrones, ¿verdad?, al oxígeno. Se da una eliminación por parte del cloro para terminar en una sustitución, o sea, una adición, eliminación que termina en una sustitución, ¿ve?, para formar el correspondiente éster, ¿sí?, un derivado del alcohol. ¿Sí? Cuando hablamos de derivados es porque tengo un compuesto A, lo hago reaccionar con B para que me dé un compuesto C. En esta oportunidad puedo yo decir de que de este alcohol he formado el 3,5-dinitrobenzoato y lo vamos a ver más adelante en cómo se busca en el fuso. La reacción característica hoy de los fenoles, que habíamos dicho que era un anillo aromático unido directamente a un oxidrilo, la reacción de caracterización la podemos hacer con el tricloruro férrico. Miren el complejo que se forma de las sustituciones del hierro por parte del OH para formar este tipo de compuestos. La coloración, la evidencia de la reacción es una coloración violeta, característica de los fenoles. Entonces todo fenol pues la va a presentar la prueba del tricloruro férrico, y miren el color que se da. El reactivo es, miren, el reactivo es amarillo, el tricloruro férrico, pero al hacerse reaccionar con el fenol, ahí está la evidencia. También los fenoles dan prueba positiva con el nitrato sérico amónico, que aquí es un fenol el que pierde el hidrógeno para sustituir un grupo nitrato, ¿verdad?
Y aquí se da la reacción, aquí es donde se adiciona la parte del fenol y siempre da un precipitado café o café verdoso. Es la evidencia de la reacción. Eso sí, para el nitrato sérico hay que consultar las tablas de Fuson porque hay tiempos que las reacciones, esta reacción es tardada. Es tardada. Esa es la característica. No lo puedo decir de otra manera, ¿verdad? Y la reacción con hidróxido de sodio, ¿verdad? Que nosotros podemos observar los fenoles dentro de su grupo de solubilidad están como bases débiles y que con el hidróxido de sodio forman fenóxido de sodio. Entonces aquí nosotros podemos observar cómo el fenol se hace reaccionar con el hidróxido de sodio, ya que este hidrógeno es bastante ácido y lo que nos forma es el fenóxido de sodio. Aquí tenemos un ejemplo de la adrenalina o epinefrina, ¿verdad? Que es una hormona que se produce en el organismo. Nosotros la producimos de forma natural. ¿A dónde? Pues en las glándulas suprarrenales y que están localizadas cerca de los riñones. Ahora, miren la cantidad de grupos OH que tiene la adrenalina, que son 3 grupos OH, perfectamente se puede identificar con un centro estereogénico. Y hay otros tipos de compuestos que también tienen, en el caso de, miren, hay compuestos como las quinonas. ¿Cuál es el producto de oxidación de los fenoles? Pues las quinonas, ¿verdad? Eso debemos de recordarlo, que las quinonas son producto de reacción de los fenoles. En el caso de los éteres, es un grupo bastante poco reactivo, por no decir, casi no tenemos pruebas en el laboratorio, más que por descarte se puede identificar un éter, ¿verdad? Ahí tenemos la función éter, que es una cadena alifática unido a 1H y a otra cadena. Y la reacción típica y característica y más importante que dan los éteres es la adición de un ácido hidrácido que generalmente puede ser o ácido bromídrico o ácido yodídrico, que lo que va a hacer es una escisión del éter para formar inicialmente un alcohol y un haluro de alquilo, ¿verdad? Pero que este alcohol, con el exceso que hay del halógeno, da 2 moléculas del haluro de alquilo. Esa es la característica que tiene la escisión de los éteres. Ahora, pero si vamos al contrario, ¿verdad? Un haluro de alquilo más un alcohol para formar un éter es la síntesis de Williamson. Aquí tenemos más abajo podemos observar el éter más el cloruro de 3,5 dinitrobenzoilo. Miren cómo el éter ataca al carbonilo, se da la adición-eliminación y termina sustituyéndose una parte del éter más la otra parte que forma el haluro de alquilo, y lo podemos hacer con el reactivo es el cloruro de 3 dinitrobenzoilo para formar el 3,5 dinitrobenzoato, ¿verdad?
la carga positiva, ¿verdad? Y bueno, y para con esto damos por finalizada la clase, ¿verdad? Dejamos los aldehídos y la acetona para el próximo, para la próxima clase. Ha sido un gusto